justifican, porque se están complaciendo en sus propios extravíos. Miren lo que Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, también en el capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1. Dice en el versículo 18, primera de Timoteo 1, 18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos creyentes en la iglesia de Éfeso se habían extraviado. No habían tenido cuidado de ellos mismos, se habían extraviado la doctrina, en la enseñanza estaban perturbando la fe de otros creyentes, y Pablo entonces los excomulga de la iglesia. Él tenía la autoridad como apóstol de Jesucristo para entregar a cualquiera a Satanás, que no era otra cosa que dejarlo fuera de la cobertura de la iglesia. Los excomulgó, los echó. ¿Vieron por qué? Porque habían naufragado de la fe. Habían conocido, tuvieron el privilegio de conocer el Evangelio de boca del apóstol Pablo. ¿De qué sirve eso? Que Pablo venga y nos predique un sermón el domingo que viene, que tengamos al apóstol Pablo, que nos predique. ¿Qué importa eso, hermano, si no estamos dispuestos a creerlo, a obedecerlo? Estos Himeneo y Alejandro era gente que estaba en la iglesia, que habían escuchado el Evangelio y las enseñanzas del apóstol Pablo. Sin embargo, naufragaron en la fe, naufragaron, nos empezamos a desviar, a justificarnos, pero yo me parece, yo digo, acá, allá, pero fulano, pero sultano. Y empezamos a naufragar de la fe. Bueno, y acá les llegó el juicio de estos hermanos. En 1 Corintios capítulo 5 pasa exactamente lo mismo. Un creyente que andaba con una conducta desviada, vivía con su madrastra, y entonces también recibe una dura disciplina. Es entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, salvo como por fuego. Entonces las consecuencias llegan, las consecuencias de saber que estamos obrando mal y no hacer nada por corregirlo, por guardar nuestro corazón, va a llegar. Entonces es increíble, hermano, cómo Salomón, cómo Usías y cómo tantos terminan llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y haciendo sus propias doctrinas para justificar su pecado, y terminan convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y esto es peligroso. Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Esto es cosa seria. En Deuteronomio, en el capítulo 4, tenemos una solemne advertencia para el pueblo de Israel. ¿Sabe que Deuteronomio tiene ese nombre que significa segunda ley? Moisés tiene la necesidad de repetir la ley porque ya habían pasado casi 40 años y la primera generación que recibió la ley murió por incrédula. Ahora está la generación que Dios dejó para cruzar el Jordán. Y Moisés se asegura que antes de cruzar el Jordán, toda esa generación tenga presente la ley de Dios. Por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. Es la primera ley repetida a esta generación que va a entrar. Son sermones. Deuteronomio son sermones expositivos de Salomón, de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, enseñando y aplicándola a sus vidas. Ahora vamos a ver aquí, en Deuteronomio, capítulo 4, una de esas solemnes advertencias del Señor. Advertencias. La Biblia está llena de advertencias. Un camino cualquiera, usted salga a unos caminos rurales, tienen carteles. ¿Qué hacen esos carteles? A la izquierda, a la derecha, cuando uno va a una carretera. ¿Para qué están? Indican. ¿Qué indican? El camino a seguir. El camino a seguir. ¿Qué más indican? ¿Cuál es el fin que se nos van poniendo cada tanto carteles? ¡Cuidado! Cruce de calle. ¡Cuidado! Salen camiones. ¡Cuidado! Puente angosto.
Cuidado, curva 90 grados. Ahora, si no prestamos atención a los carteles, vamos a terminar con el auto pata para arriba. Bueno, la Biblia es un camino angosto y tiene muchos carteles que nos advierten. Cuidado, puente angosto. Cuidado, carretera en mal estado. Cuidado, tránsito pesado. Bueno, mientras vamos en la ruta, no nos podemos distraer. ¿Qué pasa si vamos en la ruta y no prestamos atención a los carteles? Si vamos mirando cualquier cosa, si no cuidamos cuando vamos en la ruta. ¿Para qué están los carteles? Para advertirnos. ¿Por qué? Tienen el propósito de que no haya accidentes y de que sigamos por la ruta. Entonces, ¿por qué Dios se propuso en las Escrituras poner tantos carteles? Mire que hay carteles en la senda angosta en la cual nosotros andamos, hay carteles de advertencia. Claro, si ignoramos los carteles de advertencia, entonces es cuestión de tiempo que tengamos alguna colisión contra algo. Para algo están los carteles. Acá vamos a ver uno de los tantos carteles de advertencia que Dios da a los creyentes. En Deuteronomio entonces, capítulo 4, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y le dice acá que tiene que guardar su alma. Acá su alma es su ser, todo su ser. No solamente lo espiritual, sino también lo físico. Guardarse puro, guardarse santo. Uno de los mandamientos que el Señor les había dado, ser santo porque yo, Jehová, soy santo. Tenían que guardarse, tenían que tener cuidado. Y para eso hay que ser diligentes. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Por eso, hermanos, en la carretera que vamos, transitando todos los días de nuestra vida, hasta llegar a la patria celestial, los carteles van a sobrar. Pero si nosotros empezamos a ignorar los carteles, vamos a chocar nos vamos a descarrilar en cualquier momento. Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué tremendo cartel ha colocado el Señor acá a la nación de Israel, que tuvieran cuidado. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Mire qué tremendo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué cosas ellos habían visto? Que se olvidaron inmediatamente. Habían visto cómo el Señor los había rescatado después de una esclavitud de 430 años en Egipto. Habían sido duramente esclavizados ahí. Ellos vieron cómo Dios los rescató de una manera sobrenatural de la nación de Egipto. Les dijo que lo iba a rescatar y lo rescató. Ellos vieron de una manera sobrenatural cómo Dios aplastó a la primera potencia mundial de su tiempo, que fue el ejército de Faraón. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió, cómo cruzaron y cómo las aguas se sepultaron bajo Faraón y su séquito. Ellos lo vieron. Ellos vieron todas las mañanas cuando se levantaron el pan, lo juntaban y lo comían, el maná. Ellos vieron esa columna de humo todos los días por esos 40 años de día, y vieron esa columna de fuego todos los días, todas las noches, mejor dicho, esos 40 años. Ellos lo vieron. Ellos vieron el monte Sinaí temblar, lo vieron humear, lo vieron que tronaba, lo vieron que destellaba una luz impresionante. Ellos vieron. Pero sin embargo dice que se olvidaron. Se olvidaron de lo que vieron. ¿Cuántos hoy en día se olvidan de lo que han visto? Han visto las misericordias de Dios, han visto las fidelidades de Dios, han visto la gracia de Dios, han visto las bondades de Dios, han visto el poder de Dios, pero por no guardar su corazón se han olvidado. Se han olvidado. Porque no han prestado atención a los carteles en el camino. Y este es uno de los grandes carteles. Ten cuidado de no olvidarte. Y luego dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Por eso es propicia esta exhortación. Ten cuidado, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Entonces la advertencia se dirige a no olvidarse. Israel, hermanos, aparte de tener una fe muy débil, muy superficial, era un pueblo muy rebelde, incrédulo. Sin embargo, vemos la contraparte, Moisés. Moisés vio lo mismo que ellos y él aprendió, él confió en Dios y dice que se sostuvo por 40 años por fe, como viendo al invisible. Moisés, también Josué, también Caleb, ellos se mantuvieron, se sostuvieron por fe. Y ellos, Moisés, todavía que el Señor no le concedió entrar, le concedió ver la tierra prometida, pero no le concedió entrar porque no lo había honrado. Cuando el Señor le dijo que no golpeara a la roca, sino que hablara a la roca. Pero Moisés era tanta la rabia que tenía y que golpeó la roca. Y el Señor entonces dice, porque no me honraste delante del pueblo, por eso no vas a entrar. Pero sí le permitió ver. Y luego tenemos a Josué y Caleb, que fueron los únicos de aquella generación que murió. Entonces ellos aprendieron a ver lo invisible, a andar por el Espíritu. Andar por los ojos espirituales, por los ojos de la fe. Sin embargo, el corazón de aquel pueblo se había endurecido. Cuando el apóstol Pablo ya se está despidiendo de la ciudad de Mileto en Éfeso, junta allí a todos los pastores de la iglesia en Éfeso, y Pablo le hace una advertencia, una solemne advertencia también. Acá es otro de los grandes carteles que vemos en la ruta, en esta senda angosta, que está lleno de carteles. Está ahí en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, en el versículo 28. Pablo se va, pero Pablo, hermano, tenía un discernimiento espiritual tremendo y conocía. Él veía, no era ningún tonto, él sabía cómo eran las cosas. Y dice allí, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Acá le dice a los pastores, por tanto, mirad por vosotros, tengan cuidado, hermanos, ustedes mismos. Otra de la misma, con otra palabra, pero el mismo tono de solemnidad y advertencia. Mirad por vosotros, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Aún si esta gente, hermano, si estos pastores que habían sido puestos por el Espíritu Santo tenían que cultivar y guardar y mirar por su vida, ¿cuánto más aquellas personas que no son llamadas por el Espíritu Santo, no son puestas por el Espíritu Santo, tienen que tener aún más cuidado? Y hay de aquella iglesia que tenga un pastor que no ha sido puesto por el Espíritu Santo. Hay de aquella congregación que tiene un obispo que no ha sido puesto por el Espíritu Santo. Eso es calamitoso, eso es terrible. Pero igual los que son puestos por el Espíritu Santo no están libres. Por eso Pablo dice, menos los que son ungidos del Espíritu Santo no tienen problema. No, hay que tener mucho cuidado. Y luego sigue diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué Pablo nos hace esta advertencia? Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, yo sé muy bien que después que yo me vaya, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Estos lobos rapaces hacen referencia a los falsos maestros, a los falsos creyentes, a los falsos conversos. Pablo sabía muy bien, hermano, porque ya lo estaba viendo, que todos en la iglesia no son creyentes verdaderos. Hay trigo, hay cizaña, hay cabras, hay ovejas, hay hijos de Dios y hay hijos de las tinieblas. Esto es así. Lamentablemente esto es así. Y dice, yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. El lobo rapaz es enviado por Dios, por el diablo para devorar el pueblo de Dios. Ese es el propósito, para destruir la grey de Dios, para destruir la armonía en el pueblo de Dios. Pero otra vez Pablo le dice en el verso 30, y de ustedes mismos, a esto que está hablando son los mismos que en el verso 28 dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo a ustedes. Pero yo sé que ustedes mismos, por no guardarse, que tienen hambre de grandeza, de fama, de gloria, y vaya a saber de cuántas cosas más, de ustedes mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas. En el contexto, mi hermano, ¿qué es hablar cosas perversas? Mire, yo le voy a decir esto, que es fundamental. Cosas perversas en el contexto es cualquier cosa que puede sonarnos hermosísimo, pero que no se apega al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hablar cosas perversas. No es decir malas palabras, no es decir hechizos, juramentos, no. Cosas perversas es que mañana venga un fulano, una fulana que se diga profeta o profetiza o apóstol o lo que sea, dice: el Señor me dijo que acá todos van a ser prósperos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es hablar cosas perversas. Eso es prometer cosas que Cristo no promete en el Evangelio. Cualquier cosa, por más hermosa que suene a nuestro sentido, tiene que ser discernida y pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y estos que estaban acá, por no guardar su corazón, por no tener cuidado de la doctrina, como Pablo le dice a Timoteo, se dejaron engañar por los lobos rapaces que venían con visiones y revelaciones y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a ellos les gustó eso. ¿Viste cómo está creciendo la iglesia de fulano, que trajo unos pastores? Vamos a hacer lo mismo. Así la iglesia crece. No, la iglesia tiene que crecer en santidad, no en número. Si crece el número, el crecimiento lo da el Señor, gloria a Dios. Pero los 3 o 4 que quedemos, tenemos que preocuparnos de crecer en santidad. Pero como vienen los lobos rapaces y vienen con sus inventos de iglesia, crecimiento y cómo hacer mentira, todo eso. Esos libros hay que prender los fuegos a todos, no sirven, ninguno sirve para nada esos libros. Son inventos de los lobos rapaces, de hombres perversos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Eso no sirve para nada, absolutamente. De ustedes mismos, dice Pablo, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, es decir, estén atentos continuamente, no se pueden dormir, tienen que acordarse que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Impresionante, ¿no? Estos sí que no tenían excusa. Noche y día, por 3 años, escuchando al gran apóstol Pablo, sus enseñanzas, pero sobre todo sus exhortaciones a estos obispos, a estos pastores. Siempre, acá tenemos otro de los grandes carteles en la ruta del creyente. Mira, prestamos atención nosotros a los carteles, les prestamos atención. Cuando yo les decía, cuando Moisés escribe Deuteronomio,